Bueno, ayer la comunidad de Tarecuato se congregó para velar y dar el último adiós a las 11 víctimas asesinadas en Tangamandapio, Michoacán. Entre ellas, como le informamos ayer, pues había 6 menores de edad. El dolor y clamor de justicia se reflejó en los pobladores que acudieron a los cortejos fúnebres de las víctimas por la incesante violencia que azota en la región. Los pobladores exigieron a las autoridades que el crimen no quede impune, pues aseguraron que las víctimas eran inocentes y no tenían ninguna relación con el crimen. Indígenas purépechas retuvieron una veintena de vehículos e incendiaron uno como parte de sus protestas por el asesinato de 11 indígenas, 6 de ellos menores de edad, ocurrido el pasado lunes en Michoacán. Así es. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia que Michoacán pues es un estado que enfrenta una grave ola de violencia generada justo por la lucha que mantiene entre sí cárteles, por ejemplo, este poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación con el cártel, por ejemplo, en la Nueva Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Y sobre este tema y de lo que está ocurriendo ahí en Michoacán, vamos a platicar el día de hoy y tenemos en entrevista a Víctor Sánchez, que es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, que es un experto en temas de seguridad, estudioso en los de las organizaciones criminales y cómo impacta esto en la seguridad, a quien tenemos ya pues en la entrevista y con quien queremos platicar el día de hoy. Muy buenos días a Víctor Sánchez, y pues comentarte y platicar contigo y preguntarte acerca de esta violencia en Michoacán que no ha cesado, incluso sigue en repunte. ¿A qué se debe, no? ¿Qué está pasando en Michoacán? Porque lejos de retraerse, sigue repuntándose esta violencia en Michoacán. Muy buenos días y bienvenido, Víctor. Muy buenos días, Romina. Muy buenos días, Daniela, a todo el auditorio. Es un placer estar esta mañana aquí con ustedes. Bueno, la manera más simple de explicar lo que sucede en Michoacán es que precisamente cuando se da el ataque frontal a Caballeros Templarios y esta organización pierde fuerza, se genera una especie de vacío de poder que ha sido intentado llenar por varias organizaciones. Muchas de estas organizaciones de corte local y regional, pero también grandes organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, como tú lo decías, tenemos remanentes o células que pertenecieron a Caballeros Templarios, a la otrora familia michoacana, a grupos de autodefensas como el de Juan José Álvarez Farías, alias El Abuelo, o células criminales como los Viagras, que se enfrentan al Cártel Jalisco Nueva Generación en diferentes territorios. A la par, tenemos una expansión de este cártel, que es el cártel con capacidad bélica más importante, y entonces lo que tenemos son una serie de luchas regionales de este gran cártel contra todas estas pequeñas organizaciones, y que hemos visto en los últimos meses cómo ha ido incrementándose en lugares como Aguililla, como Tepalcatepec o ahora en Tangamandapio. Víctor, pues ahora que el gobierno de Michoacán, que está siendo encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, ¿creen que ustedes, qué va a pasar con Michoacán? ¿Cuáles son las previsiones que se ve con Michoacán? ¿Creen que vaya a haber más coordinación con el gobierno federal o que el gobierno envíe y despliegue mayores fuerzas para combatir esto que está ocurriendo allá en la zona, que por cierto, pues en uno de sus municipios es la joya de la corona para el cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, efectivamente, de hecho, el cártel Jalisco Nueva Generación, si nos vamos a sus antecedentes, ellos preceden de una organización regional michoacana que se llama el Cártel del Milenio, que se generó precisamente en Aguililla, Michoacán, en Tepalcatepec y en las zonas aledañas. Obviamente esto no solo tiene un efecto táctico para esta organización, sino que tiene incluso un valor simbólico, por ende el ímpetu de intentar recuperarlo. Obviamente quien la está llevando en este momento es la población precisamente porque
está en medio de un fuego cruzado entre esta organización grande y todas estas organizaciones de menor tamaño. Ello implica un despliegue importante, pero también un trabajo de inteligencia, o sea, para precisamente comprender a cada una de estas organizaciones e implementar una serie de acciones focalizadas como con bisturí, precisamente para salvaguardar la seguridad de las personas. Yo esperaría que precisamente en esta transición y la llegada del mismo partido que se encuentra en la presidencia al gobierno de Michoacán, que esto detone una mayor colaboración y coordinación, intercambio de información entre las policías estatal y la Guardia Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas, y que esto obviamente redunde en una mejor estrategia, digo, no solo para atacar a las organizaciones criminales, que puede ser uno de los objetivos, pero creo que el principal es garantizar que los habitantes de Michoacán se sientan seguros, que es el gran problema que hoy tenemos. Es decir, por ejemplo, como Aguililla durante semanas estuvo casi abandonado a su suerte, como no necesariamente se ha hecho una intervención efectiva en Tepalcatepec, cómo se va a responder ahora en Tangamandapio y obviamente pues en muchísimos otros municipios como Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, etcétera. Víctor, también a mi mente vienen varios episodios pues muy complejos y sobre este punto que decías que parece que todo se ha solucionado como con parchecitos. Está como el tema de Alfredo Castillo y todo este operativo de Peña Nieto para salvar Michoacán, todo lo que ha salido también de los malos manejos de Silvano Aureoles, pues y a la par el crecimiento y pues el empoderamiento de estos cárteles bélicos. Pues ¿cómo calificarías tú estos intentos por recuperar Michoacán por parte pues de distintos gobiernos y de distintos niveles de gobierno también? Sí, digo, realmente si lo vemos en perspectiva, la intervención de Alfredo Castillo fue bastante desafortunada. ¿Por qué bastante desafortunada? O sea, recordemos, por ejemplo, cuando Alfredo Castillo entra y que se empoderan e incluso se enlistan a elementos de autodefensas, o sea, es decir, grupos de autodefensas, se les uniformó de manera oficial como autoridades en México, y muchos de estos autodefensas, por ejemplo, alias el abuelo, que salen varias fotografías enlistándose con Alfredo Castillo, o los propios Viagras, terminan hoy siendo algunos de los principales generadores de violencia en la zona. Digamos, evidentemente el gobierno de Silvano Aureoles no fue efectivo en controlar esta atomización, es decir, Michoacán es junto con Guerrero uno de los estados que tiene más organizaciones criminales funcionando dentro, y obviamente el hecho de que haya muchas organizaciones pequeñas, lo que potencia es la lucha entre territorios de estas propias organizaciones, es decir, que coexistan varias organizaciones en municipios y por ende esto incrementa la violencia. Esperemos que, como ya decía, que la alternancia en Michoacán lo que genere es una mejor estrategia, o sea, que no solo se quede en la parte de ataque a las organizaciones criminales, sino también de recuperación del tejido social, de generación de condiciones para que los michoacanos se sientan seguros. Así es. Víctor, entonces, ¿qué se tendría que hacer o qué tendrían que hacer las autoridades a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo en territorios tan complejos como bien nos dices, como Michoacán, que está tan atomizado, o Guerrero? ¿Cuáles serían las estrategias o qué se tendría que hacer y qué estrategias están viendo o están ausentes? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas ya inició el gobierno federal en otras demarcaciones. Por ejemplo, para romper a las organizaciones criminales,
es muy importante cortar sus rutas de financiamiento. Es decir, cortar la red de dinero que hay detrás, y entonces la unidad de inteligencia financiera es vital, o sea, que se concentre precisamente en dónde están invirtiendo estas organizaciones, el dinero, en dónde están generando lavado de activos para concentrarse en esas propiedades, incautarlas y entonces dañarlos económicamente para a su vez dañar su operación. Creo que en todo el país, no solo en Michoacán, se tiene que hacer un trabajo muy importante en materia de investigación. Se suele utilizar más como la fuerza bruta, valga el uso del término, que un seguimiento puntual, un mapeo de las organizaciones, una estructuración de cuál es su organigrama, comprender cuáles son sus negocios, y una vez que se tiene un perfil muy claro, ir atacando de manera estratégica cada nodo de este organigrama, precisamente para golpear. También se tiene que entender que las organizaciones criminales generan puentes con la sociedad, muchas veces obligados, o sea, es decir, la sociedad no le queda otra más que colaborar. Precisamente ahí se tiene que hacer también un trabajo de parte de la sociedad para darles alternativas, por ejemplo, alternativas laborales a todas estas zonas que se dedican, por ejemplo, a siembra de marihuana, que es muy común en Michoacán, o a producción de drogas sintéticas, o sea, es decir, darle alternativas a estos campesinos o jóvenes que se ven en la necesidad de participar, pero también en recuperación, por ejemplo, de espacios públicos. Se ha hecho un esfuerzo en el país desde hace algunos años en recuperación de espacios públicos, pero en ciudades grandes. Muy rara vez lo vemos en ciudades de mediano tamaño, que son las más inseguras en Michoacán hoy en día, o incluso pueblos, y entonces cómo construimos estas salidas en lugares que a lo mejor tienen una mayor predominio de población rural, como es el caso de Michoacán, y cómo generamos precisamente una derrama económica diversa a la que generan las organizaciones criminales. El gran reto. Pues, Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias para hablar de este tema. Mil gracias. No, hombre, muchas gracias, Romina, Daniela, a todo el auditorio. Ha sido un placer.